Hola a todos y gracias por acompañarnos en este webinario. El webinario de hoy tratará sobre el modelamiento, la simulación y el análisis de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías. En este seminario web presentaremos los requisitos de datos, la estimación de los parámetros de las baterías y la simulación del sistema de control de baterías o BESS en aplicaciones que incluyen instalaciones de misión crítica, centros de datos, distribución, microredes y sistemas de energía ferroviaria, entre otros. Empecemos. Nuestro programa de hoy incluirá algunos de los retos y oportunidades que definen la necesidad de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías, como las arquitecturas típicas de los sistemas BS, que es un sistema de gestión de baterías, cómo se modela el BSS en ETAP y cuáles son las distintas aplicaciones para sistemas renovables, ferroviarios, así como de transmisión y distribución. Veamos la situación y los retos a los que se enfrenta la industria eléctrica en la actualidad y por qué los sistemas de almacenamiento de energía son relevantes e importantes. El cambio en la generación y el consumo de la energía está siendo impulsado por tres poderosas tendencias: la descarbonización, la digitalización y la descentralización. La descarbonización de la red eléctrica mundial se está produciendo a través de la introducción de más fuentes de energía renovable o una mayor penetración de la energía renovable que impulsa la necesidad de la descentralización. Gracias a esas tecnologías accesibles de energía distribuida, los consumidores se están convirtiendo en productores activos de energía, que exigen una energía limpia, confiable y accesible. Y por último, la digitalización implica la aparición de tecnologías digitales. También estamos viendo que los negocios deben, por supuesto, continuar y los servicios de seguridad de emergencia deben tener energía ininterrumpida. Por lo tanto, hay una necesidad creativa de maximizar cada electrón que fluye a través de la infraestructura eléctrica. Veamos la descarbonización con un poco más de detalle. El rápido despliegue de las tecnologías de baja emisión de carbono, como la eólica y la solar, está haciendo cada vez más difícil la previsión de la generación variable. Por lo tanto, está creando desafíos en torno a la estabilidad de la red, la congestión y la volatilidad del mercado. En lo que respecta a la digitalización, lo que estamos viendo son más dispositivos conectados y sensores inteligentes que permiten una rápida toma de decisiones sobre los precios dinámicos y nórdicos. Por ejemplo, y los sistemas de control inteligentes e Internet permiten sofocar capaces de optimizar las plantas de energía y las redes, permitiendo sistemas computacionales más rápidos, siendo capaces de ser utilizados en el control de la estabilidad de la red, así como la seguridad. Y por último, la descentralización está siendo impulsada por los recursos energéticos distribuidos que se están desplegando. La creciente penetración de los recursos energéticos distribuidos, incluidas las energías renovables y el almacenamiento, está creando más prosumidores y aumentando la complejidad de la red de distribución. Se tiene que gestionar adecuadamente los recursos energéticos distribuidos para eliminar la incertidumbre y mejorar el rendimiento de la seguridad de la red. Una solución de almacenamiento de energía en baterías ofrece una nueva flexibilidad de aplicación y desbloquea un nuevo valor comercial en toda la cadena de valor de la energía, desde la generación de energía convencional, la transmisión y distribución y la energía renovable, hasta los sectores industriales y comerciales. El almacenamiento de energía es parte de la respuesta a estos desafíos y una parte clave de las soluciones de suministro de energía estándar del futuro. Las aplicaciones y beneficios de estas tecnologías incluyen mejorar la integración y el aprovechamiento de la energía generada por la energía fotovoltaica y los aerogeneradores con el almacenamiento de energía en baterías, monetizar los activos a través de nuevas fuentes de ingresos, aumentar la utilización de los activos, mejorar el rendimiento y reducir los costos de operación.
desplazar las actualizaciones, aliviar la congestión, controlar la tensión, proporcionar reservas y servicios auxiliares y mejorar la fiabilidad con la energía de reserva y la funcionalidad de arranque en seco. Los usuarios finales comerciales e industriales pueden mitigar las cargas de la demanda, optimizar los precios diferenciales, horas del día y de la energía y beneficiarse de la generación fotovoltaica adicional. Crear una red nueva y más flexible integrando localmente la generación renovable y los dispositivos inteligentes con almacenamiento de energía y comunicación en tiempo real. Mejora de la seguridad al reducir la corriente de falla hasta 5 veces. El almacenamiento de energía permite diversas aplicaciones como el refuerzo de la producción renovable, la estabilización de la red eléctrica, el control de flujo de energía, la optimización del funcionamiento de los activos y la creación de nuevos ingresos. Para los promotores de energías renovables, el almacenamiento de energía ofrece una alternativa más rápida para que un PPA que puede tener un plazo de 1 año o más. El almacenamiento de energía puede ayudarle a aumentar la capacidad de despacho y la predictibilidad de las energías renovables, ayudando a cumplir los estrictos códigos y permisos de conexión. Para las empresas de servicios públicos, el almacenamiento de energía ofrece relevancia con el aumento de la generación distribuida, fuente de ingresos adicional para el desarrollo de las energías renovables. Las empresas de servicios públicos pueden rentabilizar los activos mediante nuevas fuentes de ingresos, una mayor utilización de los activos, una mejora del rendimiento y una reducción de los costos de operación. Los usuarios finales comerciales e industriales pueden mitigar las cargas de la demanda, optimizar los precios diferenciales, hora del día, de la energía y beneficiarse de la generación fotovoltaica adicional. Desde aplicaciones autónomas hasta aplicaciones de soluciones híbridas integradas, las soluciones del almacenamiento de energía pueden utilizarse en una gran variedad de escenarios. Hay 2 tecnologías que se utilizan comúnmente. Ambas tecnologías tienen sus ventajas, pero aquí una rápida comparación. Fosfato de litio en hierro, sellado, estera de vidrio absorbente AGM, gel inundado. Normalmente se considera prudente utilizar solo el 30 al 50% de la capacidad nominal de las típicas baterías de plomo ácido de ciclo profundo. Esto significa que un banco de baterías de 600 amperios hora en la práctica solo proporcionan, en el mejor de los casos, 300 amperios hora de capacidad real. Incluso si no utilizas fuertemente las baterías y tienes cuidado de no agotarlas demasiado, incluso las mejoras de baterías de plomo ácido de ciclo profundo suelen durar solo entre 500 y 1000 ciclos. Si utiliza con frecuencia su banco de baterías, esto podría significar que sus baterías necesitan ser reemplazadas después de menos de 2 años de uso. El 20% final de la capacidad de la batería de plomo ácido no se puede cargar rápidamente. El primer 80% puede ser cargado rápidamente por un cargador inteligente de 3 etapas. Particularmente, las baterías AGM pueden manejar una alta corriente de carga rápida, pero luego comienza la fase de absorción y la corriente de carga cae dramáticamente. Las baterías de plomo ácido sufren otro problema de eficiencia. Desperdician hasta un 15% de la energía que se les suministra debido a la ineficiencia inherente del proceso de carga. Así que si proporcionas 100 amperios de potencia, solo habrás almacenado 85 amperios hora. Cuando más rápido se descargue una batería de plomo ácido de cualquier tipo, menos energía se podrá obtener de ella. Este efecto puede calcularse aplicando la ley de Picard, llamada así por el científico alemán W. Picard. Y en la práctica esto significa que las cargas de alta corriente como un aire acondicionado, un microondas o una cocina de inducción pueden hacer que un banco de baterías de plomo ácido sea capaz de suministrar tan solo el 60% de su capacidad normal. Esto supone una gran pérdida de capacidad cuando más la necesitas. Por eso cuando aplicamos unas baterías de iones de litio en un sistema de almacenamiento de energía en baterías, esta es una arquitectura típica o tradicional del sistema de control de baterías.
Consiste en la batería de iones de litio conectada a través de un sistema de gestión de baterías o BMS que es capaz de transferir energía a la red eléctrica a través de la electrónica del convertidor. La electrónica del convertidor es esencialmente bidireccional, permitiendo que la batería cargue y descargue el BMS, utilizando un control de supervisión. El control de supervisión puede comunicarse a través de la infraestructura de TIC a un controlador de microredes o a un sistema SCADA. O el BMS puede tener su propio control de supervisión local que toma decisiones sobre cuándo cargar y descargar la batería en función del estado de la red eléctrica. El sistema de gestión de la batería también permite la adquisición de datos. Así permite a la SCADA o al sistema externo obtener información sobre la salud de la batería como el estado de carga, que es el estado de carga o SOS o SOC. Podemos verlo en un simple diagrama aquí. Normalmente miramos nuestros smartphones favoritos y vemos el símbolo de la batería que va de 0 a 100%. Entre bastidores, la batería se está cargando mediante una corriente de carga que se muestra en la línea azul y suele ser una carga de corriente constante hasta un determinado estado de carga, tras el cual la corriente constante cambia a un valor exponencial decreciente. En consecuencia, la tensión de la batería aumenta a medida que se aplica la corriente de carga y se mantiene bastante constante. La corriente de carga comienza a reducirse después de alcanzar un estado de carga predeterminado y el voltaje de la batería comienza a subir y se vuelve constante, que es donde hemos alcanzado el 100% del estado de carga y la batería está lista para asumir algún nodo en el sistema. Así pues, veamos qué ocurre con el estado de la carga de la batería y el concepto de tasa de corriente, la tasa C. Al variar la tasa C, se puede ver que la tensión en circuito abierto varía hacia arriba y hacia abajo. Así pues, la tensión aumenta o disminuye en función de la tasa C y el perfil de descarga varía en consecuencia. A medida que la batería se descarga, podemos ver que el punto de descarga representado por el punto negro sigue la curva de descarga hasta que la tensión de la batería llega a un valor no mínimo. Y a medida que la batería se carga, el punto negro se mueve esencialmente hacia arriba y llega a la tensión de circuito abierto, la celda de la batería. En realidad las curvas de carga y descarga son las mismas, pero ya veremos esos detalles más adelante. ¿Qué es la tasa C? La tasa C es una medida de la velocidad de carga y descarga de una batería. Se define como la corriente que pasa por la batería dividida por el consumo de corriente T, teórico bajo el cual la batería entregaría su capacidad nominal en una hora. O en pocas palabras, se utiliza como una clasificación en las baterías para indicar la corriente máxima que la batería puede entregar con seguridad en un circuito. Los estándares para las baterías recargables generalmente califican la capacidad durante el tiempo de descarga de 4 horas, 8 horas o más. Las baterías de uso especial, como las de los UPS para los computadores, pueden ser clasificadas por los fabricantes para periodos de descarga inferiores a 1 hora, ya que debido a la pérdida de resistencia interna y los procesos químicos que tienen lugar en el interior de las celdas, la batería raramente entrega la capacidad nominal en una sola hora. Otra forma de ver la tasa C es, por ejemplo, cuando una batería de 100 kilovatios en un Tesla modelo SP100D, el vehículo eléctrico se somete a una supercarga de 120 kilovatios. La tasa C es de 1,2 por hora y cuando esa batería entrega su máxima potencia de 451 kilovatios, su tasa C es de 4,51 por hora. Así que vemos el sistema de gestión de la batería nos da la capacidad de supervisar el estado de carga, pero el BMS es más que eso. Puede hacer la supervisión del estado de la batería, como se representa por varios elementos adicionales, como el voltaje, que se puede ser el voltaje total de las celdas individuales, el voltaje mínimo y máximo o el voltaje de las tomas periódicas dentro de la batería, así como la corriente que está fluyendo dentro o fuera de la batería. El BMS también puede controlar la temperatura, como la temperatura media de la entrada del refrigerante, la temperatura de salida del refrigerante o la temperatura de las celdas individuales. Puede controlar el estado de carga o la profundidad de descarga DOD,
para indicar el nivel de carga de las baterías. También puede controlar el estado de salud, que es una medida de la capacidad restante de la batería, como el porcentaje de la capacidad original. También puede monitorear el estado del poder o SOP. La cantidad de energía que está disponible para un intervalo de tiempo definido dado el uso actual de la energía, la temperatura y otras condiciones, también el estado de seguridad, abiertamente conocido como el SOS, así como el flujo de refrigerantes para las baterías refrigeradas por aire o fluido. En cada aplicación, los sistemas de almacenamiento de energía en baterías se utilizan desde el diseño hasta las operaciones. Ahora que hemos visto algo de la terminología básica del BSS o BMS, podemos ver que dentro de ETAP las aplicaciones para el sistema de almacenamiento de energía de baterías son obviamente para la carga óptima, la descarga y los cálculos arbitrarios. Y esos cálculos pueden utilizarse para mejorar la eficiencia y apoyar la modernización de la red. La implementación del BSS en ETAP es un componente integral del controlador de la microred de ETAP, así como un componente integral del ETAP DERMS, o Sistema de Gestión de Recursos Energéticos Distribuidos. Podemos utilizar la estimación inteligente de los parámetros de la batería dentro de la implementación del ETAP BSS. Se puede utilizar para aplicaciones detrás y delante del controlador, y se pueden utilizar el modelado y la simulación del BSS en el ETAP para simulaciones de frecuencia, tensión y otras respuestas de la demanda. Y por último, también incluye la implementación del sistema de gestión de baterías o BMS. Cuando miramos el modelamiento matemático dentro de ETAP, nosotros esencialmente usamos la hoja de datos del fabricante para empezar y preparamos un modelo paramétrico de las baterías. Este modelo paramétrico utiliza varios parámetros proporcionados por el fabricante para estimar las características de carga y descarga de las baterías. Se utilizan métodos de optimización inteligentes de última generación para convertir la hoja de datos del fabricante y los parámetros en parámetros de optimización y las correspondientes curvas de carga y descarga que se utilizarán durante la simulación. Por lo tanto, en cada aplicación puedes desarrollar una batería dentro de la biblioteca de ETAP y de baterías, y utilizar la estimación de los parámetros de la batería para estimar las curvas de carga y descarga si no son proporcionadas por el fabricante. Si son proporcionadas por el fabricante, también se pueden utilizar la estimación de parámetros para comparar las curvas del fabricante, así como las curvas estimadas. Veamos la estimación de los parámetros en acción. Podemos acceder a la biblioteca de las baterías, que nos da la posibilidad de seleccionar entre dos tecnologías de baterías diferentes, como hemos visto antes: plomo ácido, iones de litio. Cuando se selecciona cualquiera de estas tecnologías de batería, se puede utilizar la estimación de los parámetros de la batería para complementar la información. Los parámetros de la batería basado en la naturaleza o la composición química de la batería, y a continuación utilizan la estimación de los parámetros para calcular características de carga y de descarga de las baterías. Esta estimación de los parámetros de la batería funciona tanto para las baterías de plomo ácido como para las de iones de litio. El programa permite definir esencialmente valores estándares que vuelven a calcular la curva estándar frente a la curva previamente estimada. También puede cambiar la parte exponencial de las características de carga y descarga, y así casi en tiempo real observar el cambio de estas variables, ya que afecta las características de carga y descarga y el perfil de la batería. Una vez que estás satisfecho con el perfil que ha creado, puedes seguir adelante y comenzar a utilizar esta batería, particularmente que tiene parámetros estimados junto con varias simulaciones dentro de ETAP. Veamos un sistema muy sencillo y observemos cómo se realiza el flujo de carga y el análisis de corriente continua utilizando la nueva batería de iones de litio. En este sistema concreto tenemos una batería que suministra energía a una red de corriente continua y un cargador de corriente alterna, que es un cargador o rectificador bidireccional que puede suministrar energía al lado de corriente alterna o absorber energía de la red de corriente alterna también. También hemos incluido un panel solar para proporcionar una fuente de energía alternativa. Para abrir el editor de la batería, basta con hacer doble clic en el elemento de la batería.
Y una vez que haya en la página de calificación, podrá ver esencialmente una definición del estado de carga. Este es similar a la categoría de carga y generación en ETAP para los generadores así como las cargas. Por supuesto, para la batería también hemos definido el número de celdas, el número de paquetes, el número de cadenas. La tensión nominal en circuito abierto no es más que los voltios por célula multiplicado por el número de paquetes y el número de cadenas. La capacidad total, de nuevo, es el número de cadenas por la capacidad de la batería. También hemos añadido opciones adicionales como el corte del estado de carga. Esto significa que la batería deja de descargarse cuando alcanza el 100% del estado de carga y deja de descargarse cuando alcanza el 0% del estado de carga. Y por supuesto, estos valores son personalizables. También utilizaremos un sistema de gestión de la batería que permita al usuario definir la tensión del bus de control, así como las características del BMS, como por ejemplo la capacidad de cargar la batería por encima de un determinado rango de tensión o descargar la batería cuando éste esté por debajo de un determinado rango de tensión. También se puede configurar el BMS para que funcione en función de la generación operativa, que una vez más observa el flujo de energía en una rama concreta, como un cable o una línea o un transformador para tomar la decisión de cargar o descargar la batería. Utilicemos el sistema de escenarios de ETA para ejecutar un par de casos de flujo de corriente continua. En estos casos observaremos lo que ocurre cuando la potencia del conjunto fotovoltaico se incrementa desde el 10% de irradiancia al 40% de irradiancia hasta el 100% de irradiancia, y observaremos el efecto sobre la carga y la descarga de la batería, así como la contribución del rectificador de la batería o del descargador de la misma. En primer lugar, el caso 10% de irradiancia. Podemos observar la corriente y la tensión, así como la contribución de la batería que intenta compensar la reducción de la potencia de campo fotovoltaico. También se puede ver la contribución que llega desde el rectificador de corriente continua y el siguiente caso que ejecutaremos, el de la irradiancia de 40%. Aquí podemos observar que la potencia del conjunto fotovoltaico aumenta más del doble de su valor. El voltaje mejora y podemos ver que según la configuración del BMS la batería ya no se está descargando. Y la potencia se compensa puramente en función de la contribución entre el rectificador de la batería y el conjunto fotovoltaico. Y finalmente, una vez alcanzamos el 100% de la irradiancia en nuestro sistema, y digamos que eso es por la tarde, el conjunto fotovoltaico está generando la mayor parte de la energía. Las tensiones son superiores a los valores nominales y podemos ver que la batería está realmente cargando y absorbiendo la energía y no hay ninguna contribución procedente del rectificador de la batería. Así que, una vez más, en resumen, podemos observar el comportamiento del conjunto fotovoltaico, la batería y el rectificador en función de los diferentes niveles de irradiación del panel fotovoltaico y cómo se afectan mutuamente a medida de que él pasa al 10%, al 40%, al 100% de la irradiancia. A continuación vamos a ejecutar el cortocircuito de corriente. Para el cortocircuito de corriente continua, el enfoque típico consiste en realizar un análisis cortocircuito y observar las corrientes de falla en varios lugares o barras de nodos del sistema, con el fin de dimensionar los dispositivos de protección, como los interruptores y los fusibles. Esto se suele hacer en el peor de los casos, ya que estamos dimensionando el equipo. Sin embargo, puede haber situaciones como la realización de cálculos de arco eléctrico en las que se quiere variar el estado de carga de la batería. Ya nos hemos adelantado a introducir algún estado de carga dentro de nuestra batería que varía entre 50, 100 y 25%. Así que podemos seguir adelante en nuestro caso del estudio de cortocircuito y configurar la batería para utilizar el estado de carga de variable. El primer estado de carga que utilizar es el normal, cuando el estado de carga es del 100%, y se puede observar que en base a este estado la contribución de batería es 8.7 kilos de amperios, ¿no? Si se establece el estado de carga 50%, podemos observar que la contribución de la corriente de falla cambia a un número menor, lo cual tiene sentido lógico que está basada en el modelo de la batería y el modelo paramétrico que hemos definido previamente. Del mismo modo,
Si seguimos adelante y cambiamos nuestro estado de carga en el número más bajo, el de 25%, una vez más podemos ver que nuestra construcción de cortocircuito se reduce. Y basándose en este comportamiento se puede observar que ocurriría que los tiempos de operación de los dispositivos previstos esencialmente tendrán a aumentar, aumentando la corriente y aumentando el tiempo, y por lo tanto la curva de daño, particularmente para los casos de arco eléctrico de corriente continua. Por lo tanto, la capacidad de modelar y simular el estado de carga variable en el cortocircuito de corriente continua es una característica muy crítica e importante. Una vez que hayamos terminado con los cálculos de cortocircuito, también podemos realizar una simulación de arco eléctrico de corriente continua. Para ello basta con pasar al módulo de arco eléctrico y seleccionar el bus que se desea fallar. Para la simulación basta con hacer un clic con el botón derecho del ratón para fallar o desplegar un bus y utilizar el caso fijo para hacer lo mismo. El arco eléctrico de corriente continua es una operación de un solo clic. Calcula las contribuciones de cortocircuito a través de varias fuentes en el circuito y utiliza las curvas características de las protecciones de interruptores fusibles para determinar el tiempo de despeje de las corrientes de arco. Así pues, vamos a ejecutar nuestra simulación de arco eléctrico de corriente continua y observar la energía incidente, así como el tiempo de despeje de la falla. Observemos que la energía incidente es de 0.22 y el tiempo de despeje es 0.01 segundos. También observará que la corriente de cortocircuito de la batería 4 es menor que la que observamos en el cortocircuito de corriente continua. Por lo que mostramos aquí es de hecho la corriente de arco y no la corriente de falla atornillada o de impedancia cero. A continuación, podemos seguir los mismos pasos para cambiar nuestro estado de carga de 25 a 50% y observar cómo cambian estos números. Podemos ver que la energía incidente aumenta ligeramente, de despeje de falla sigue siendo el mismo. Y una vez que alcanzamos un valor de estado de carga del 100%, también podemos observar que la energía incidente aumenta mientras que el tiempo de despeje de falla se mantiene igual. Y esto se debe a que a medida que el estado de carga va aumentando, la corriente de falla o la corriente de arco va aumentando mientras que el tiempo de despeje sigue siendo el mismo para este dispositivo de protección. Por lo tanto, el impacto máximo de la energía incidente se debe al aumento de la corriente de falla y no a los retardos creados por la curva de características del fusible. Por lo tanto, podemos observar lo que ocurre en diferentes estados de carga de las baterías del sistema y cómo interactúan y se afectan entre sí, y finalmente cómo afectan la frontera de arco eléctrico, el requerimiento del panel, así como la energía incidente. Cambiemos ahora nuestra atención a la interacción entre el sistema de corriente alterna y corriente continua. Hasta ahora hemos realizado pruebas de corriente continua, flujo de carga, cortocircuito y arco eléctrico de corriente continua, y nos hemos centrado principalmente en el sistema de corriente continua, que se muestra de nuevo en este color azul. Pero también tenemos una red completa de corriente alterna conectada aguas arriba. Esta red de corriente alterna es esencialmente una red simple de 13 buses. Veamos qué ocurre cuando ejecutamos nuestras simulaciones de corriente alterna y qué se diferencia de la ejecución de un cálculo de cortocircuito puro. Cada uno de los flujos de carga desbalanceados, de hecho, es un flujo de carga unificado que le permite ejecutar los sistemas de corriente alterna y corriente continua juntos. Para aquellos de ustedes que están utilizando el flujo de carga desbalanceados, están ejecutando los cálculos principalmente en el sistema de corriente alterna, donde se puede observar los valores de fase de la corriente, de tensión, así como las corrientes de neutro y otros parámetros. Cuando este desbalanceo de bajo flujo se combina con la potencia del sistema de corriente continua o de la red de corriente continua, estamos ejecutando esencialmente un flujo de bajo unificado, en el que ETA resuelve esencialmente el flujo de potencia desbalanceado en la red de corriente alterna combinada con la red de corriente continua. Simultáneamente, estos cálculos se ejecutan al mismo tiempo entre la red de corriente alterna y de la corriente continua. Así que, una vez más, cuando seguimos adelante y ejecutamos nuestros flujos de energía unificados, podemos observar lo que sucede cuando tenemos un sistema de corriente alterna y corriente continua que están interconectados juntos. Ahora empezamos a ver lo que sucedería cuando la red de corriente continua se conecta al sitio de la corriente alterna y lo que es ahora la imagen completa en el flujo de energía entre los dos sistemas.
Vamos a ejecutar un par de casos utilizando el flujo de carga unificado, donde podemos ver la interacción entre el sistema de corriente alterna y corriente continua a medida que variamos la carga del lado de la corriente continua. En el primer caso dejaremos esencialmente la carga como está, ejecutaremos nuestro cálculo de flujo de potencia unificado. Bajándonos a esta simulación podemos observar que la potencia del conjunto fotovoltaico está entregando energía a la carga de corriente continua y también entregando energía a través del rectificador de la batería a la red de la corriente alterna. Esto muestra esencialmente el comportamiento de este rectificador como convertidor bidireccional. Para configurar este rectificador como un convertidor bidireccional también es necesario configurar una curva de regulación. La pestaña E incluye una biblioteca de rectificadores donde se puede introducir las características del fabricante del rectificador como su relación de la tensión. Con respecto a la corriente de salida, también se puede definir el rectificador como controlador o como controlado o no controlado. Esto permitirá una cierta regulación en el rectificador, los terminales de entrada y salida en función del flujo de energía. En este caso estamos utilizando un rectificador no controlado, lo que implica que una medida que la demanda corriente sale aumenta, la tensión de salida del rectificador también comienza a reducirse y por lo tanto es un rectificador no controlado. En este caso podemos observar que la mayor parte de la energía del conjunto fotovoltaico se muestra a través del rectificador de la red de corriente alterna y que la batería no se carga ni se descarga en función de los ajustes del sistema. Entonces podemos pasar simplemente a otro caso en el que aumentamos la carga de corriente continua en nuestra red. Cuando se aumenta la carga de corriente continua se puede ver la potencia del cambio de la corriente continua y esta batería está ahora entregando energía adicional en el sistema de corriente continua y con la contribución de energía o la inyección de la corriente alterna se reduce. Y por último podemos pasar a otro caso en el que estamos eliminando esta carga de corriente continua por completo mientras seguimos o mantenemos la potencia del sistema fotovoltaico constante. En este caso podemos ver que la energía del sistema fotovoltaico una vez más está siendo entregada al sitio de corriente alterna y la corriente adicional está siendo absorbida por la batería. Por lo tanto, los sistemas BMS funcionan en todos los cálculos de corriente continua, así como en las simulaciones de flujo de potencia unificado, ya que hemos visto los sistemas de corriente continua y el flujo unificado. El siguiente paso lógico es observar el flujo bajo el dominio del tiempo. El flujo bajo el dominio del tiempo es especialmente útil cuando variamos la carga o la generación en función del tiempo. Y estamos incluyendo controles como los cambiadores de tomas, las baterías de condensadores de conmutación y por supuesto también los sistemas de gestión de baterías. Nuestro sistema incluye varios sistemas fotovoltaicos así como una compleja red de generadores y cargas. Y también incluye una combinación de una red de corriente continua con el sistema de corriente alterna integrado. El flujo de potencia en el dominio del tiempo también permite definir varios eventos dentro de los eventos. También puede definir un evento particular que puede ocurrir en un periodo de tiempo determinado y definir la acción asociada a ese evento, como la apertura o el cierre de los interruptores o incluso el ajuste de las tensiones de las fuentes, así como el ajuste de la carga del tiempo. Cada componente, como un sistema fotovoltaico o una fuente, puede tener un perfil temporal asociado. Y se puede observar que en este caso estoy utilizando un archivo de Excel para proporcionar información de radiación para este panel fotovoltaico en particular. Variaremos la variación de los paneles fotovoltaicos en función del tiempo utilizando nuestros datos externos y observaremos lo que ocurre con todo el flujo de energía del sistema. Como resultado de ello, una vez completada la simulación de flujo de carga en el dominio de tiempo, se puede observar los resultados del sistema de corriente alterna y corriente continua juntos al mismo tiempo. Podemos ver el desbalance, flujo de potencia por fase y las tensiones de la red de corriente alterna y también podemos ver el cálculo de la corriente continua en el mismo tiempo. Todo ello está unificado mediante el deslizador en el dominio de tiempo que nos permite movernos. Los resultados son los resultados en función de tiempo y observar los flujos de potencia y las tensiones de la red con solo mover este deslizador de tiempo. También puede ver los resultados mediante gráficos que veremos dentro de un rato. Al principio se puede observar que el estado de carga de la batería es de 50%. Y a medida que se desplaza el deslizador de tiempo, el programa determina automáticamente cuál es el resultado en ese momento que se ha seleccionado y proporciona el nuevo estado de carga, las nuevas tensiones y los flujos en el sistema en esa fecha o en ese momento.
Lo que es importante entender para el flujo de conocimiento del dominio de tiempo es que no está limitado a un paso por hora o un paso por minutos si utilizas datos externos. De hecho, puede incluso poner pasos más pequeños que puede irse a un segundo plazo. Y se pueden hacer cálculos para un día entero, una hora, una semana, un mes, un año, incluso varios años según el objetivo. Así que veamos todos los resultados en términos gráficos. En primer lugar, podemos ver lo que ocurre en los sistemas fotovoltaicos que tenemos en nuestro sistema. Podemos ver la corriente eléctrica de la irradiación y la temperatura, ver cómo esos gráficos avanzan. Esto nos muestra esencialmente un perfil diario del sistema fotovoltaico que muestra cómo la potencia del sistema fotovoltaico aumenta y disminuye durante el amanecer y el atardecer. Y tenemos algunos casos durante el día de la producción de energía del sistema fotovoltaico no es óptima. Y también tenemos casos en los que tenemos potencialmente nubes que reducen la potencia del sistema fotovoltaico temporalmente. Así que vamos a seguir adelante y ver el efecto de esto tiene en nuestras baterías y podemos ver la corriente de tensión y el estado de carga de las baterías. Empecemos por ver la tensión y la corriente de la batería, el efecto que tiene el perfil del sistema fotovoltaico sobre la propia batería. Es decir, pues, ver que a medida que cambia la producción del sistema fotovoltaico, el voltaje y la corriente de la batería varían al mismo tiempo. Y esto es controlado en base al funcionamiento del BMS. También podemos observar las características de la batería en términos de generación de energía y estado de carga. Y eso nos proporciona una respuesta de paso de la energía del estado de carga como su batería se entrega lentamente la carga. Y también tiene momentos en los que la batería deja de cargarse para suministrar energía al sistema. Ahora que hemos visto el efecto bajo el flujo de potencia en el dominio de tiempo y la interacción del BMS o del sistema de almacenamiento de energía de batería con el flujo de potencia en el dominio de tiempo. Por lo tanto, tiene aplicaciones para las plantas de energía renovable, así como para los sistemas de microredes, con el fin de realizar una simulación de flujo de potencia variable en el tiempo. Cada aplicación puede utilizarse también para la simulación de sistemas eléctricos de tracción ferroviaria. Cada aplicación puede utilizarse también para la simulación de sistemas eléctricos de tracción ferroviaria. Cada módulo del software permite al usuario modelar el sistema de tracción ferroviaria de corriente alterna y corriente continua incluido en el sistema de transmisión y resolver un flujo de potencia unificado, la cual flujo de potencia simultáneo desbalanceado, así como combinado simultáneamente bajo el flujo de potencia como una simulación múltiple. Esto incluye los diversos efectos de la resistencia en el motor de tracción, como la resistencia a la rodadura de los rodamientos, la resistencia del viento, la elevación, la curvatura y las curvas de la vía ferroviaria, su efecto en la demanda de energía mecánica en el motor de tracción, que luego se convierte en su consumo eléctrico, y las caídas de tensión en el lado de corriente alterna, así como en el lado de corriente continua del sistema. Y esto se ejecuta como una función continua de tiempo. Así que cada vez se permite resolver todo el sistema de tracción de corriente alterna y corriente continua en función del tiempo, incluido el horario ferroviario y su optimización, y se visualizan los resultados en un diagrama unifilar, así como un diagrama geoespacial. A esto hemos añadido esencialmente la capacidad de incluir el almacenamiento de energía en el sitio o en el almacenamiento de energía de baterías. Tomemos un ejemplo rápido de los sistemas de tracción ferroviaria con el almacenamiento de energía de baterías. En esta simulación podemos ver que los flujos de energía se visualizan en el diagrama unifilar, así como el movimiento del tren se muestra en el sitio de His. Con el control deslizante del tiempo puede pulsar el botón de reproducción y permitir que el programa comience a reproducir el horario y los resultados del mismo de una hora determinada hasta una hora final. Además, se puede variar la velocidad de reproducción y la ubicación de la misma. A continuación, pueden observar también lo que hace la batería a medida que el flujo de energía va cambiando en función del tiempo. En este caso, podemos observar que la batería está cargando realmente la corriente. ¿Por qué no tenemos algo de energía que fluye desde el sistema de corriente alterna a través del rectificador hacia la red de corriente continua? Y en algunos momentos podemos ver que la batería esencialmente deja de cargar.
Y este puede ser el caso en el que un tren está esencialmente acelerando en el sistema, donde no se quiere que la batería se descargue y ajustando al BMS y cada estado de carga. Y con los ajustes del BMS se puede afinar el almacenamiento de energía de la batería de manera que se cargue y descargue en los momentos adecuados y esencialmente se conserve la energía. Por lo tanto, cuando el tren está acelerando se puede configurar la batería para que se descargue y suministre periódicamente energía adicional y elimine la demanda de corriente alterna en el sistema. Y cuando el tren está frenando o es capaz de frenar de forma regenerativa, puede entonces absorber esa energía y cargar la batería al mismo tiempo. Por lo tanto, podemos simplemente mover nuestros controles deslizantes del tiempo y observar lo que sucede cuando tenemos un número de trenes que se mueven a través del sistema del mismo tiempo. Y se puede ver que cuando usted tiene muchos trenes en este corredor, la batería está esencialmente descargando y proporcionando ese apoyo de energía adicional y el apoyo de voltaje según sea necesario para el sistema de corriente continua. Por lo tanto, en resumen, una vez más puede utilizar las pistas E para resolver un sistema de tracciones unificadas de corriente alterna y corriente continua. Esto se trata de una simulación multifísica, por lo que incluye el movimiento mecánico, el comportamiento o la naturaleza de los trenes. Incluye la simulación de horario, así como la capacidad de resolver potencia en función del tiempo y combinación sobre el almacenamiento de energía en baterías. Se puede simular y ver el efecto de añadir baterías y mencionarlas de manera que se puede conservar la energía y reducir la demanda del sitio de corriente alterna. También se puede trazar en esta información función del dominio del tiempo y observar el comportamiento de las baterías, la tensión, la corriente a medida que pasa por varias transiciones de carga sin cargar y descargar en el sistema y cómo es capaz de mantener la tensión terminal en los terminales de la batería o de los buses terminales de la subestación también. Hasta ahora hemos visto el análisis de estado estacionario como flujo de potencia unificado y cortocircuito de corriente continua. Centrémonos ahora en el lado dinámico y observemos estos ejemplos relacionados con el RMS dinámico. En cada aplicación se puede modelar realmente la dinámica de los sistemas de almacenamiento de energía de las baterías junto con el controlador usando el User Defined Dynamic Models. Cada aplicación ya incluye modelos definidos por el usuario para el controlador y a nivel de planta, y también incluye modelos WEC y de almacenamiento de energía en baterías. Tenemos un ejemplo en el que utilizado los modelos de almacenamiento de energía en batería del WEC, junto con el control y el nivel de planta, ejecutamos algunas simulaciones y observamos el comportamiento transitorio de los sistemas de almacenamiento de energía en batería. En cada aplicación se puede definir los modelos dinámicos de varios componentes, como generadores, cargas, turbinas eólicas, sistemas de almacenamiento de energía en baterías, inversores, etc. Estas dinámicas incluyen esencialmente los sistemas de control que pueden definirse mediante el editor definido por el usuario. El editor de los modelos dinámicos definido por los usuarios es un editor lógico gráfico que permite modelar las funciones de transferencia de varios sistemas de control. Una vez que haya construido la función de transferencia, también puede compilar la función de transferencia y crear un modelo de caja negra de este diagrama del sistema de control. Para situaciones en las que los bloques de control pueden ser insuficientes, también puede añadir un bloque de script y utilizar la síntesis de C# para definir cualquier tipo de lógica que no pueda definirse utilizando los bloques de control estándar mediante el modelo definido por el usuario. Podemos construir la función de transferencia completa del sistema de almacenamiento de energía en baterías que no solo incluye el controlador a nivel de planta, pero también incluye la lógica del estado de carga. Así que en este caso podemos ver que la lógica del estado de carga ya ha sido definida. Incluye ciertas variables como el estado de carga máximo y mínimo, como algún estado de carga inicial. Su salida se dirige a un controlador eléctrico y también está definido. Esto incluye varios modos de funcionamiento como el control de tensión, el control de factor de potencia, el control de potencia reactiva, etc. Así, combinando las funciones de transferencia del User Defined Dynamic Model y la dinámica de estos elementos, podemos realizar una simulación de la red en estabilidad transitoria y resolver el flujo de potencia en diferentes pasos del tiempo. Al igual que con pistas de flujo de potencia y el dominio de tiempo y de estabilidad transitoria, también nos proporcionan un deslizador de acción
así como un deslizador de tiempo. Eso nos permite mover la simulación en función de tiempo y observar varias acciones definidas por el usuario, así como las acciones relacionadas con el programa, las acciones automáticas como los disparos de relés en esta lista de eventos. Así pues volvamos a poner nuestra simulación a tiempo igual a 0 y observemos nuestro diagrama unifilar. Podemos ver que el color amarillento corresponde a una ligera subtensión en el sistema, que en el color azul corresponde a la ligera sobretensión de la red alrededor de nuestro valor nominal de 100%. A continuación podemos mover nuestro deslizador en acción a la siguiente acción. En nuestra secuencia en la que estamos definiendo el disminuidor 6 está abierto en el tiempo igual a n. Esto es correspondiente a algún tipo de rechazo de carga o desprendimiento de carga en el sistema, y en este momento se puede observar una sobretensión importante en la red, como se preveía, porque hemos perdido carga en el circuito y nuestro sistema de control debe por tanto compensar esta condición sobre tensión. Podemos pasar a final de nuestra simulación y ver el resultado final, y podemos ver que los valores se han recuperado y las áreas azules mostradas con el contorno de azul se han disipado esencialmente en nuestro diagrama en línea. Podemos activar y desactivar el contorno simplemente con el botón de contorno. También puede utilizar la vista de gráficos para observar los gráficos en otros componentes del sistema, como el generador, observar los diferentes parámetros de la unidad mientras por esta perturbación, y puede ver que el cambio del ángulo y relativo es muy mínimo, y la fluctuación en la velocidad del generador es también muy mínima, pero sin embargo se puede ver en detalle la naturaleza transitoria del cambio de velocidad del generador. A medida que esa carga se reduce, la compensación de la proporción al sistema de almacenamiento de energía de la batería. Dependiendo del controlador, se puede observar la batería que se descargue o se cargue y descargue automáticamente. A esto es puramente una función del propio sistema de control. También puedes observar otras cosas en el circuito, como la tensión del bus y la frecuencia, y una vez observar las perturbaciones o transitorios en cualquier punto del sistema. Ahora que hemos incluido un modelo definido por el usuario para el almacenamiento de energía en baterías basado en WCC, y observando lo que ocurre cuando aplicamos un evento y vemos el efecto de la perturbación de nuestra red. Se trata de una simulación RMS, por lo que ahora podemos pasar a la simulación dinámica EMTP. Para la simulación MTP, esta trabaja mano a mano con PSCAD, donde esencialmente podemos combinar la mejor de ambos mundos y lograr un cálculo dinámico de MTP para nuestros modelos de electrónica de potencia, mientras resolvemos los valores RMS para nuestra simulación de red completa. Esta capacidad de simulación de curso híbrido permite al usuario modelar redes bastante grandes en ETAP y sin embargo incluir todos los detalles de la electrónica de potencia como parte de la simulación, y observar toda la respuesta de la red sin perder la fidelidad de los modelos de red. Veamos un ejemplo de simulación entre ETAP y PSCAD, especialmente para sistemas de almacenamiento de energía de baterías. En este ejemplo sencillo, que muestra un generador en carga y una carga MTP conectados a nuestro bus de simulación principal. Esta carga vacía representa una batería, un convertidor de corriente continua y un convertidor de buck boost, un inversor, así como un transformador conectado a la estación SRS. El límite es esencialmente la estación BS, que corresponde al curso de simulación del bus. Por lo tanto, la sección del sistema que se ve en verde es representada en PSCAD en completa fidelidad. Este sistema se resolverá en un paso de microsegundo, mientras que el tipo resuelve toda la red en un paso de 0. en un milisegundo. Cuando se inicia el proceso de cosimulación, se puede simplemente ejecutar la estabilidad transitoria en ETAP. Cuando cada aplicación está esencialmente conectada al PSCAD, puede seguir adelante y hacer clic en aceptar y permitir que cada aplicación ejecute los cálculos de estabilidad transitoria mientras está ejecutando sus simulaciones basadas en MTP. También se puede observar en ambos lados cuál es la respuesta de cálculo o de simulación del enfoque combinado de cosimulación. En este caso se puede observar cuál es la interacción del ETFF con el paso PS. Junto con el PS no se puede el MTP, simulaciones en el dominio de tiempo también. Puedes ver, por supuesto, utilizar la capacidad de ampliar los gráficos y observar en este momento entre dos hubo esencialmente una perturbación que se creó en el lado del ETAP, y esa perturbación fue esencialmente una falla en
en igual que ocurrió en este bus, en particular en el tiempo y falla se despejó en 2.5 segundos. Por lo tanto, podemos observar eso en MTP con valores instantáneos y también se pueden observar la interacción con el ETAP en el lado del RMS. También podemos visualizar los resultados. En este caso podemos seguir adelante y trazar nuestra carga MTP y observar la corriente y el voltaje de los megavatios combinados. Y esto es una realidad, nos muestra la misma respuesta exacta que vimos en el sitio, que es la respuesta RMS en cada aplicación. Mientras observamos los cálculos de PS con MTP, con el propio entorno PSCAD, también podemos seguir adelante y trazar otras variables como las tensiones más profundas, y podemos cerrar estos gráficos para poder ver la tensión y la potencia del bus con más detalle. Y una vez más, esto nos muestra el efecto de nuestra perturbación en la frontera del bus o el bus de cosimulación. Así que con esta técnica, por supuesto, la simulación se puede utilizar la estabilidad transitoria en ETAP, cosimulación con PS no puede, donde puedes resolver valores instantáneos por cada en el paso de microsegundos. Incluirlos en la simulación de estabilidad transitoria en el punto cero en paso de milisegundos. Así que las líneas incluyendo todo el comportamiento de la electrónica de potencia como parte de la simulación de la red completa. Y los eventos pueden ser introducidos en ETAP como de costumbre. Las acciones realmente automáticas de las acciones se producen en cada una de ellas como es habitual. Por lo tanto, se queda con un entorno con el sistema siente cómodo y está acostumbrado a conseguir la información. Incluir todos los detalles de PSCAD, modelado dinámico o el modelado de la electrónica potencia dentro del entorno gráfico. Así que, de nuevo, en este caso utilizamos un modelo de almacenamiento de energía de la batería que se puede construir dentro de el sistema junto con la electrónica de potencia de corriente continua, al convertidor de corriente continua y el inversor, y resolverlo junto con cada aplicación en un entorno de simulación. Como he mencionado anteriormente, los modelos del BCS no solo se utilizan para diseños como el estado estacionario, cortocircuitos, dominio del tiempo, el RMS dinámico o el MTP dinámico, sino que también pueden pasar al tiempo real. Entonces, la supervisión y el control del BSS forma parte para tener soluciones de microredes y nanoredes, en la que utilizamos un controlador de microredes o un controlador de nanoredes en cada sitio para traer esencialmente datos de la red eléctrica, almacenamiento de energía y cualquier generador diésel. Si se aporta generación de carga de otros sitios conectados que pueden formar parte del mismo subsistema o pueden estar relacionados con este particular sitio, también aportamos información de las cargas como el SDC y las cargas críticas al sistema. El controlador incluye el modelo del cargador de baterías, incluye como parte del controlador de microredes, utiliza la lógica del controlador, procesamos continuamente cada paso a paso, el estado de carga, la baja demanda, la disponibilidad de la red, y en base a eso se predice el estado de carga de baterías. Predecimos los tiempos de estados mínimos de carga y cuando la batería va a estar completamente descargada, y entonces se envían notificaciones al centro de operaciones de red o al PSMS SCADA, que está situado en el centro de operaciones de la sala de controlador. El controlador es capaz de enviar acciones de control o acciones alternativas, como el cambio a una fuente alterna en caso de que el estado de carga de la batería avance a un valor mínimo, o también puede eliminar cargas o cargas no esenciales en múltiples etapas para preservar el estado de la carga de la batería y prolongar la vida útil de la misma en mayor tiempo posible. Esto aplica una vez más a las microredes y a los nanoredes, que pueden ir desde unos pocos cientos de kilovatios hasta el rango de megavatios. En conclusión, cada aplicación soporta el modelado del sistema de almacenamiento de energía de baterías en estado estacionario y dinámicos, RMS o MTP. Hemos observado que a través de los ejemplos para flujo de potencia, cortocircuito, arco eléctrico, flujo de potencia en dominio de tiempo,
simulaciones de trenes, estabilidad transitoria, así como cosimulación en PSCAD. El BSS es una mejora de los elementos de las baterías existentes. Lo único que requiere la simulación del BSS es la licencia del motor de cálculo correspondiente que se utilizará junto con el modelo de baterías. Por lo tanto, si tienes un mantenimiento actualizado de TAP, automáticamente obtienes las ventajas de tener baterías de iones de litio y del sistema BMS para parte de tu actualización de TAP. Pueden utilizar el flujo de potencia unificado, el sistema definido por el usuario para desbloquear el detalle de simulaciones y simulaciones en el dominio de tiempo, con comportamiento de carga y descarga de baterías. Y se puede utilizar este tipo de comportamiento para la distribución de renovables en microredes y otras aplicaciones que pueden incluir proyectos a escala de servicios públicos, de almacenamiento de energía o de transmisión. Muchas gracias por asistir a este seminario web y esperamos verte en nuestros próximos webinars relacionados con la energía, el almacenamiento de energía y las microredes. Muchas gracias.